Bueno, y entonces, justamente, digamos, el título no es accidental, en realidad son formas del verbo que por alguna razón u otra no hemos logrado ver, como que no habían sido parte fundamental de los otros accidentes verbales, digamos, por ponerles un nombre, y pues justo, digamos, que se reúnen solo bajo la idea de que no las habíamos visto anteriormente, entonces vamos a saltar de algunas cosas a otras, unas mucho más cercanas a lo último que habíamos visto o de las cosas últimas que habíamos visto, sobre todo pienso en los adjetivos, ¿no? Y esta que, por ejemplo, tendríamos que haber visto con el optativo, pero como no es tan común, preferí que no saturar con información en aquel momento, ¿no? Entonces, pues justo la primera que vamos a ver es esto que se llama vetativo, que, pues como su nombre lo indica, hace veta una acción, ¿no? Es decir, prohíbe una acción, y entonces en realidad el vetativo es una especie de imperativo negativo, ¿no? Esto no quita que en el imperativo no podamos tener formas como macamo, que son las formas negativas del optativo imperativo, y con las que de hecho, pues esta forma vetativa y probablemente el hecho de que no sea tan común es que justamente pues se cuenta con la otra construcción y en la otra construcción, la de Macamo, pues es más común, ¿no? Y entonces justo como que está más integrada esa en la gramática de la lengua que estamos estudiando, pero de todos modos vamos a encontrar algunas formas que tienen más bien esta construcción vetativa, ¿no? Entonces, el vetativo, insisto, es una especie de imperativo negativo que prohíbe u ordena que no se haga algo y generalmente son cosas que se pueden evitar bajo el control de una persona, ¿no? Entonces también eso es como parte del sentido de esta construcción y ya morfológicamente lo vamos a construir sobre la base 2 del verbo, es decir, las formas de pasado y eh, y digamos, ¿no? Los verbos que hacían el pasado agregando una C como maca, ¿no? ¿Se acuerdan que el pasado de maca es macac? Bueno, esos en lugar, a la hora de hacer el vetativo, en lugar de agregar la C, van a tener una glotal. Y entonces, digamos, esa va a ser como la forma general de esta forma verbal. Y además, una que es muy característica, que creo que es lo que podría resolver el problema que veían con un tin en la parte, creo que es la A del documento, es que justo este plural tin se utiliza en los vetativos, ¿no? Entonces, ahí donde aparecía el tin, que a Pablo le había llamado la atención, pues justo es porque es un plural de un vetativo, ¿no? Entonces, digamos que es el único lugar en la gramática donde que es un plural nominal sobre todo, va a aparecer con una forma verbal. ¿Hasta aquí se entiende bien qué es el vetativo? Sí, Sí. Ok, bueno, entonces, características del vetativo es que por una parte se construye sobre la base 2 del verbo, los verbos que agregaban C para formar pasado van a más bien tener una glotal y el plural se va a formar con tin. Y entonces, digamos, esos son los criterios primeros para reconocer esta forma y además como el optativo, que era este que expresa deseos, el vetativo va a aparecer también acompañado siempre de la partícula ma o del conjunto de partículas ma y nen. Este nen de acá significa en vano, es decir, como que una acción sucede y no tiene ningún efecto en el mundo, fue como realizada, digamos, gratuitamente, como que uno podría tener esa, ese análisis, y entonces puede o bien nada más aparecer ma, o bien aparecer manen, ¿no? En el documento que estábamos analizando, además solo aparece ma, no aparece manen, pero cuando logra o cuando se logra ver, esta construcción suele ser la más común, la que tiene las dos partículas, ¿no? Y entonces decía, este nen significa justo en vano, o gratuitamente, o sin ninguna consecuencia en el mundo. Y entonces, por ejemplo, una oración como nen onixiu podría ser traducida como lo hice en vano, o no sirvió de nada que lo hiciera, ¿no? En donde este no sirvió de nada, justo intenta traducir al nen de acá que tiene toda esta gama de valores, ¿no? Entonces, bueno, a diferencia del imperativo y del optativo, además, en términos morfológicos, el vetativo va a utilizar las formas normales de los prefijos de sujetos, ¿no? ¿Se acuerdan que, sobre todo en el imperativo, cuando tenemos la segunda persona, tanto de singular como de plural, el morfema que se vuelve sujeto, digamos, más bien tiene la forma she, ¿no? Con una X y una I.
Bueno, en estos casos del vetativo, vamos a tener que las formas que se emplean son los morfemas que podríamos esperar en cualquier otra construcción. Es decir, ti para segunda persona de singular y am para segunda persona de plural, ¿no? Entonces, por ejemplo, manen tikchuin, no hagas eso, ¿no? Y eso es, otra vez, este nen puede o no puede aparecer, y de ahí la razón por la que está en paréntesis, ¿no? Machokaj, y vean cómo justo choca, que hace el pasado en chocaj, tiene una glotal aquí, ¿no? Esta glotal no es de plural, es una glotal que indica que estamos ante un vetativo. Y entonces machokaj es no debe llorar. Y claramente es la tercera persona porque tenemos un cero ahí, ¿no? Y por ejemplo, en plural, machokajtin, eso es no deben llorar, ¿no? Y entonces aquí sabemos que este tin es el indicador de plural, que digamos otra vez, es el único lugar en el verbo náhuatl donde va a aparecer un tin como pluralizador. Hay algunos verbos que no forman vetativo, sobre todo la forma kaj, es así, nunca lo van a encontrar en una forma vetativa, y tampoco lo van a encontrar con los verbos en no. Estos son, recuerden, algunos verbos de movimiento, que son como 5, y todo el conjunto de verbos que están en pasiva, ¿no? Que acaban en lo o en no, nada más, como maco. Esos no van a formar un vetativo, van a formar la forma negativa del imperativo, ¿no? Entonces, recuerden, cuando esto pasa, se utiliza la base 3 del verbo, la forma negativa de ma es macamo, y van a aparecer entonces los prefijos shi con este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, como kaj no tiene ninguna forma vetativa, si se acuerdan, la forma de optativo de ka era y aparecía en otros tiempos verbales, como en el futuro, que es yes, y entonces, por ejemplo, una oración como de una negación de una orden para el verbo estar sería makamo nikan shiyemostla. Espero que no estés aquí mañana, ¿no? Y entonces esto es la construcción que ya conocíamos del optativo, ¿no? ¿Hasta aquí todo va bien? Sí. Ok. Bueno, y entonces nada más ahí, como la advertencia, ¿no? Porque como van antecedidos los dos por ma, a veces es posible confundir, no es raro que se confundan, de hecho, el optativo y el vetativo. La diferencia se da en la forma verbal, ¿no? Es mucho más claramente cuando los verbos pierden vocales y quedan solo las consonantes, porque esa solo puede ser base 2. En algunos va a ser, como digamos, sobre todo en textos, no tenemos la longitud de la vocal, es difícil saber si es base 2 o base 3. A veces podemos saber, sobre todo si es la segunda persona, si aparece ti, no puede ser optativo, pero en el resto de personas pues puede ser más confuso, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de leer los documentos, digo, en la medida en que no estén estandarizados, para intentar evitar confundir el vetativo de las formas optativas, ¿no? Y la clave es, el vetativo se hace en base 2 y el optativo se hace en base 3. Y eso ya es una regularidad que hemos estado viendo, que las formas que tienen como cierta forma de perfecto usan la base 2, y las formas que no son perfectivas usan la base 3 o la base 1, ¿no? Eh, este vetativo también puede ser negado. La construcción de la negación va a ser manen aj, y este aj va a aparecer afijado al verbo, ¿no? Es una negación que aparece pegada antes que cualquier otra indicación de persona y objeto a la forma verbal, ¿no? Cuando el vetativo es negado, en realidad se hace como una instrucción de deseo de que no se deje de realizar la acción que aparece en el predicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la oración, manen actictuin onimitzwil, no dejes de hacer lo que te pedí, ¿no? In onimitzwil es lo que te pedí, manen actictu, o sea, no hagas, ¿no? No dejes de hacer es la traducción quizás más adecuada al español. Y bueno, ese sería en realidad el vetativo. Entonces, no sé si hay alguna duda o si queda claro. Solo tengo una duda en en el primer ejemplo que ponía, Uh -huh. porque justamente creo el de Nen Onichu, Uh -huh. ahí nada más el vetativo lo indicaría el Nen, no llevaría la glotal. No, este no es vetativo, ¿no? Si quisiéramos que este fuera vetativo, tendría que llevar además el ma. No, este es Ah, solo ok. un ejemplo para ver el significado de nen.
¿no? Que, insisto, puede aparecer en el betativo como manen, o el betativo puede aparecer solo con ma. Digamos que en realidad el que pone el valor como de betativo, que en realidad hemos estado viendo que este ma significa algo así como deseos, entonces este es un deseo de que no suceda, ¿no? Pero también tiene este valor de deseo, entonces el que pone el valor del betativo es el ma, y puede tener, digamos, como un reforzamiento con el nen, pero este nen en realidad es opcional, el que debe aparecer siempre es ma. Y nen solito, fuera de las construcciones betativas, como en este caso de acá, nen o nixu, significa algo así como en vano, sin consecuencias, sin que pasar algo en el mundo tras la acción, y entonces por eso la traducción no sirvió de nada que lo hiciera, ¿no? Que yo creo que esta es como la más adecuada, aunque esta es la más literal para el español, ¿no? Lo hice en vano. ¿Eso sí queda claro entonces? Sí, ya, gracias. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda con lo del betativo? Ok. ¿Se pasmó? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Ah, es que escuché que alguien dijo que se había pasmado, pero... Creo que fue mi internet, o no sé. Ah, bueno, esperemos que no suceda más, pero ya igual ya saben, ¿no? Si me pasmo y se va el internet, yo regresaré. Entonces, nada más espérenme, por favor. Y bueno, entonces, digamos, esto es respecto del betativo, que en realidad no sabemos a ciencia cierta qué es, si es un modo, si es un tiempo, o cómo funciona, ¿no? Entonces, eh, digamos, en realidad tiene más cara de modo y se comporta un poco más como modo en náhuatl, entonces podemos decir, eso es un modo. Y esto de acá abajo, pues no tiene nada que ver con ese modo, pero también es importante que lo analicemos, que es la formación de nombres agentivos, ¿no? Eh, en realidad, estos nombres agentivos, pues están también en una frontera muy borrosa entre la clase verbal y la clase sustantiva, ¿no? Es decir, como que el náhuatl, a pesar de que tiene muy claro el núcleo y las formas más prototípicas de lo que es un sustantivo y de lo que es un verbo, hay espacios donde se cruzan, ¿no? Y ya hemos visto que, por ejemplo, un espacio en donde se cruzan es la posibilidad de ponerle prefijos de sujeto a sustantivos, ¿no? Eso sería un espacio de cruce entre ambas categorías, ¿no? Los adjetivos, que en realidad tienen un sentido verbal en la lengua, también son una especie de cruce raro a veces entre sustantivos y verbos, ¿no? Y justo esta construcción de nombres agentivos está muy relacionada con estos otros adjetivos, ¿no? ¿Por qué? Porque estos nombres agentivos que indican justo quién hace una acción, están formados también con este elemento que hemos llamado participial, que es este qui, que también formaba adjetivos, ¿no? Formaba adjetivos específicamente sobre verbos intransitivos, y entonces aquí teníamos justo formas como miki, que por un lado es digamos, es el adjetivo que se puede formar sobre el verbo miki, que es morir, ¿no? Entonces, miki es alguien que está muerto. En realidad, este ki de acá también se puede utilizar para formar el nombre de como el sustantivo que sufre la acción. Y entonces, en realidad, miki puede ser tanto está muerto como el muerto, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto a veces depende del contexto oracional en el que ocurre, algo así como Juan Kaj Miki, eso es Juan está muerto, ¿no? Y claramente aquí Miki tiene más un valor adjetival que un valor sustantivo. Sí, en cambio tenemos una construcción como Juan in Miki, eso será algo así como Juan es el muerto. Y entonces aquí, digamos, tiene más un sentido de sustantivo que de adjetivo, ¿no? Es casi algo así como Juan es el cadáver. Y entonces justamente hay veces en que tenemos que observar con mucha más claridad el contexto en el que aparece uno de estos elementos acabados en ki para saber si está funcionando más como un adjetivo o está funcionando más como una especie de sustantivo, ¿no? En realidad, la ambigüedad de este tipo de construcción va a estar completamente puesta nada más en los verbos intransitivos, ¿no? Porque eran los que formaban su forma adjetival así. Los verbos transitivos tenían otras formas, ¿no? En cambio, justo también podemos generar nombres de agentes desde verbos intransitivos. Y estos no van a ser ambiguos, estos claramente van a ser solo nombres de agente. Eh, digamos, para formar este tipo de sustantivos va a pasar algo que ya estábamos viendo con los sustantivos que teníamos en la clase pasada,
que si se acuerdan había un procedimiento con el cual saturar, digamos, ¿no? Llenar de información la transitividad de estos elementos, ¿no? Y entonces justo una manera de, más bien, para formar este tipo de sustantivos es necesario que saturemos nuevamente la transitividad de estos verbos, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a saturar esta transitividad? Es a través de los prefijos indefinidos y a veces también del reflexivo mo, ¿no? Esto es un caso específico para este tipo de sustantivos. Lo más usual es que sea tla, ya vimos que ese tla significa cosas, y en realidad con este tipo de construcciones pierde mucha referencialidad. Uno puede intentar traducirlo literalmente, pero ya no hay, lo que está diciendo es no hay referencialidad de lo que está pasando, y la única distinción que podemos encontrar en realidad es que tenemos partes en donde lo que importa es que sea un objeto humano, ¿no? Como que la referencialidad sí tiene la condición de humanidad, y entonces allá aparecerá T. Para el resto de casos lo que va a aparecer va a ser tla, digamos el 80% de casos de construcción de estos sustantivos, ¿no? Y entonces también estos, como están formados con este participial qui, que, insisto, ¿no? Tiene esta construcción o este sentido de que la acción está acabada, entonces también en estos vamos a tener que formar el sustantivo sobre la base 2 del verbo, ¿no? Y a esta base 2 se le va a agregar un qui. Este qui significa, o va a formar en estos casos de verbos transitivos, el nombre del agente. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo pilla, que es guardar, ¿no? Entonces, si queremos hacer alusión a que lo que se va a guardar es una persona, pues le vamos a poner este T de objeto humano indefinido, tendríamos la forma te pilla, ¿no? Te pilla literalmente es el guardagente. Esto es un verbo, es una oración completa. Entonces, para formar la forma sustantiva, pues vamos a tener que usar la base 2. Entonces tenemos tepish. Recuerden que estos verbos pierden la A, y entonces ante final, o coda más bien, de la sílaba, esta ya se va a ensordecer en sha, ¿no? Ese es un proceso que ya ha ido saliendo en muchos otros lugares de la morfología verbal. Y entonces tenemos la forma tepish. Literalmente esto es, él guardó gente, ¿no? Es una oración en pasado, y entonces para formar el sustantivo le ponemos un ki. Y entonces esto nos da tepishki. Esto lo podemos traducir como guardián, pero literalmente, si uno quiere hacer esta traducción, aunque insisto que yo creo que en los procesos lingüísticos de formación de palabras de la lengua, pues en realidad como que ya no hay mucha claridad de la indicación de que sí hay personas o hay cosas ahí, ¿no? Pero si quisiéramos hacer la traducción, pues sería algo así como el que guarda personas, ¿no? Sabemos que es humano el referente que está ahí puesto justo por este tema. Ahora, en cambio, por ejemplo, tenemos el verbo chilla. Chilla puede ser dos cosas en realidad. Puede ser esperar o puede ser como mirar. Y entonces, otra vez vamos a saturar la transitividad del verbo. Tenemos la chilla, que eso es como él lo mira, él mira cosas. Vamos a formar la base 2, tlachish, que es el mismo caso exactamente que tepish, porque acaba en la misma consonante. Ya a este tlachish le podemos poner el ki. Y entonces tenemos tlashishki. Y esto es algo así como el centinela, literalmente el que mira cosas. ¿Hasta aquí hay alguna duda o vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. Ok. Bueno, y entonces, cuando el verbo acaba en ia o en oa, en lugar de tener el ki, digamos, participial, lo que vamos a tener es que este ki va a tomar la forma de una glotal, ¿no? Es un proceso fonológico histórico bastante común en esta lengua, que algunas cásitas que quedan en coda se vuelvan glotales. Entonces, probablemente esta glotal de acá, pues sea el mismo K de acá, con la característica específica de que ya cambió su forma, ¿no? Pero en realidad es el mismo morfema. Y entonces justo estos verbos en ia o en oa van a, en lugar de tener ki, tener una glotal. Y entonces tenemos un verbo como iquiloa, esto es pintar, escribir. Recuerden que además en el mundo prehispánico no había una diferenciación entre pintar y escribir, entonces estos verbos significan ambas cosas. Lo de escribir ya claramente en un contexto colonial en donde se concibe la escritura como una cosa distinta del dibujo, ¿no? Entonces tenemos este verbo, otra vez va a saturar su transitividad con tla, entonces tenemos tlaquiloa, eso literalmente es él
dibuja cosas, vamos a formar la base 2 con la pérdida de la vocal final, la A. Entonces tenemos tlacuilo y a este le podemos poner ya la glotal. Y entonces tendremos tlacuilo. Y ese tlacuilo es el pintor o el escritor, literalmente el que dibuja cosas, ¿no? Y entonces va a haber una diferencia formal, morfológica, entonces, entre estos verbos de acá y los acabados en IA y en OA, que ya saben que además de que son la mayoría de los verbos, tienen comportamientos bien específicos, ¿no? Eso ya debería también estar muy claro después de que hemos visto tanta morfología verbal. Y bueno, y entonces la otra particularidad es que estos van a formar el plural con quej. Y entonces tenemos tepishkej para los guardianes, tlashishkej para los que están viendo y tlacuiloque para los que están escribiendo, ¿no? Y entonces esto es la forma plural de este morfema que ya también nos hemos encontrado en otros lugares, como en los adjetivos, ¿no? Digamos, ahí morfológicamente ya no tiene ninguna particularidad. ¿Eso también queda claro? Sí. Ok. Ahora, que estos elementos, que estas palabras, digamos, en realidad también pueden ser a veces confundidas con verbos, ¿no? La ambigüedad aquí se da entre no adjetivos y formas agentivas, sino entre formas agentivas y predicados en pasado, en realidad, ¿no? Hay espacios donde pueden ser confundidos, sobre todo cuando están en singular. Y entonces, porque además a estos se les puede poner los prefijos de persona, ¿no? Entonces puedo decir algo así como titepishkej, y eso es, nosotros somos guardianes, ¿no? Y entonces también eso puede a veces confundir entre verbos y formas agentivas. Ahora, que estos son sustantivos nos lo permite ver cierto tipo de comportamiento que es muy particular del sustantivo, ¿no? Lo primero es que aparece o pueden aparecer con la E de vocativo, y entonces, por ejemplo, podemos tener teyacanque, y eso es algo así como jefe, ¿no? O como jefe, una cosa así. Aquí el verbo que está es yacana, que es dirigir, ¿no? Entonces, es el que dirige gente, es el jefe. Y entonces, por eso teyacanque, jefe, o insisto, una cosa así, ¿no? Esto parece ya como de un chilango hablándole a alguien que no conoce, ¿no? Bueno, puede tener también formas apreciativas, y este tzin, recuerden, aunque también puede luego aparecer en formas verbales, que nuestras no las hemos visto, no es lo más común, y generalmente este tzin va a estar sobre todo con sustantivos, ¿no? Entonces podemos también tener teyacancatzintli, y eso es respetado jefe, ¿no? Noten algo que ya habíamos estado hablando, que esta K participial va a tomar una forma con A larga cuando se compone con otras cosas, ¿no? Ya había salido con los adjetivos, cuando se poseen, cuando tienen formas abstractas, pues también cuando van con el sin, van a tener este K con A larga, y entonces teyacan katzintli, respetado jefe. Y además pueden poseerse. Cuando se poseen, también vamos a tener la forma K con A larga, y además, como acaba en vocal, pues vamos a tener el morfema este uj de posesivo, que indica que esto está poseído, ¿no? Y entonces, no te yancauj es mi jefe, ¿no? No de posesivo, esta uj de al final, que indica posesión, y el morfema K, que es este participial en composición, ¿no? Entonces, todas estas características nos permiten saber que este tipo de sustantivos en realidad son eso, sustantivos, y va a haber veces que sí va a haber, digamos, ambigüedad entre formas sustantivas y formas verbales, ¿no? Entonces uno tiene que estar ahí muy al pendiente de ver si está capturando el significado adecuado y entonces traduciéndolo de la manera más adecuada, ¿no? Probablemente hay veces en que ni siquiera eso va a ser posible y pueden convivir ambas traducciones, pero son casos muy puntuales que probablemente veamos alguno en el ejercicio de hoy, ¿no? Entonces, bueno, eso sería sobre los nombres de agente. Estos nombres de agente pueden verlos justo en sustantivos plurales muy comunes como tlaloque, como que se ve que tiene alguna relación con también formas, no, perdón, estoy hablando de algo que no era, con tlactoque, perdón, era con tlactoque, los que hablan, ¿no? Que es el plural de tlactuani. Y entonces justo ahí, esta es una forma agentiva que convive con una forma que justo vamos a ver ahorita, que es la eventual. Entonces, antes de pasar a la eventual, ¿todo claro con los agentivos? Sí. Ok.
Bueno, y entonces ya vimos dos formas nuevas, ¿no? Está el vetativo, que son mandatos para no que negativos, digamos, estos que indican sustantivos que hacen la acción, y finalmente tenemos los eventuales. El eventual es una cosa rarísima en la gramática náhuatl, porque también está claro, tampoco está claro más bien qué es, si es un tiempo, si es un modo, si es una forma nominal, como que es otra frontera, digamos, entre la clase verbal y el resto de las clases de palabras en el náhuatl, ¿no? Entonces, bueno, le pongo que es un tiempo modo porque es la manera en que uno puede concebirlo, pero en realidad, así, a ciencia cierta también quién sabe qué sea, ¿no? Este tipo de formas lo que indican es que alguien tiene la propensión o capacidad y habitualmente hace la acción del verbo, ¿no? Y entonces justo esto luego suele ser traducido como inclinarse a una acción, ser susceptible de una acción, ¿no? Y luego muchas veces este significado significa una costumbre. Y entonces la característica de cuando hablamos de costumbres es que además son costumbres que pueden no cumplirse, o sea, es decir, que a veces suceden y a veces no, obviamente más con la intención y con la frecuencia de que sí ocurren, ¿no? Eh, entonces, un verbo antes de ver cómo se forman estos eventuales, una construcción con eventual sería algo así como Yogualnepantla, Nicochiwi, digo, Nicochini, perdón, y esto es a medianoche suelo estar dormido, ¿no? Yogualnepantla es medianoche, literalmente a la mitad de la noche, y Nicochini sería el verbo que está en eventual, ¿no? Y entonces, el eventual ya podemos ir reconociéndolo como este sufijo ni, que aparece en muchos sustantivos, entre ellos entre tlactoani, ¿no? Tlactoani es la forma eventual del verbo tlactoa. Entonces es alguien que tiene la propensión o se inclina a hablar, o el que suele hablar, y por eso de ahí, como que luego lo traduzcan como el hablador o una cosa de esa manera, ¿no? Hasta aquí, digamos, el significado general del eventual, ¿se entiende? Sí. Sí. Ok, bueno, entonces, para formar el eventual, va a coincidir, digamos, con la construcción de otro tiempo que ya habíamos visto, que es el imperfecto, ¿no? Este que acaba en ya. Y hasta ahora, ese era el único, además, que empleaba lo que llamamos base 1, ¿no? Entonces, además de esos dos, ya podemos agregar este tercero. Tenemos que el eventual también se forma sobre la base 1 y así como en el imperfecto vamos a tener algunos cambios vocálicos con los verbos acabados en OA, en IA y los que acaban en O. Estos van a alargar la vocal y también los monosílabos, ¿no? O sea, qua en base 1 para construcción de este tipo de verbos va a alargar la vocal final. Y una vez que tenemos esta base 1, vamos a fijar el sufijo ni y con ese tenemos nuestra forma habitual, ¿no? Y entonces, por ejemplo, con verbos intransitivos, ni mikini, ni polwini, es algo así como soy mortal, o sea, soy susceptible de la muerte, justo por este miki que está aquí, y también ni poliwini, soy susceptible de desaparecer, o sea, soy perecedero, ¿no? Y entonces aquí tendríamos exactamente este mismo corte. El verbo poliwi, que es así, desaparecer, y ni, que es el eventual. Cuando, ¿no? Estos son sobre verbos intransitivos. También podemos ver que se puede construir sobre verbos transitivos y generalmente cuando va con verbos transitivos vamos a tener que tenemos el tla ahí de inespecífico, ¿no? Entonces, por ejemplo, qua, que es el verbo comer, sencaj titlacuani, es algo así como eres muy comelón, ¿no? Es decir, sencaj, mucho, ti el sujeto, cosas, es decir, no hay especificidad de lo que se suele comer. Y fíjense, como es algo así que sucede, que es susceptible a que pasen cosas, pues es muy difícil que encontremos construcciones que tengan un objeto bien indicado, ¿no? Porque eso es más bien una cosa del momento. Entonces, por eso es que aparece este tla. Y entonces, qua comer y ni con este sentido de ser susceptible de comer un montón, ¿no? Literalmente dice eso y eso lo podemos traducir como eres muy comelón, eres muy glotón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí queda claro también como qué significa esto y cómo interactúa con la traducción? Sí. Ok. Hay veces, ¿no? O sea, les decía que generalmente va a aparecer este tla
porque cuando uno es susceptible de hacer cosas y entonces son acciones que se repiten y etcétera, pues no hay un objeto específico que esté presente en todas esas ocasiones, ¿no? Hay veces en que sí. Entonces ahí sí puede aparecer un K o un ki de objeto de tercera persona, junto con una frase sustantiva a la que hace referencia, pero en última instancia sigue siendo pensado como una sustancia, como un grupo más amplio de cosas, y no como un objeto claramente definible, ¿no? Es decir, como un individuo en el mundo. Entonces, por ejemplo, podemos decir algo así como Inchichi, Kikwani Omit. Y entonces es como Inchichi, respecto del perro, Kikwani Omit. Es un comedor de huesos, ¿no? Entonces, fíjense incluso cómo la traducción de huesos está en plural en español, justo porque aquí no hay referencia a un hueso específico, sino algo así como la sustancia huesos, ¿no? Y entonces, digamos, sí habla de una costumbre de los perros, pero no habla de un elemento, de un hueso específico, sino como de los huesos como clase. Ahora, esto es para los singulares, ¿no? En los plurales vamos a encontrar la formación del eventual a través de dos diferentes sufijos. Podemos tener tanto la glotal, que sería el esperado en tanto que es un verbo, y podemos también tener el mej, que es lo que podría uno esperar en tanto que sea sustantivo, ¿no? Entonces también se ve ahí que las dos clases, o que este tipo de formación está en el límite entre lo verbal y lo sustantivo, ¿no? Y además, digamos, los plurales van a estar distribuidos según cierto significado, ¿no? El uso de glotal es cuando el sentido de la construcción es que alguien tiene determinada costumbre o virtud, o sea, es algo más que le pasa a un sujeto como una cosa que suele suceder, ¿no? Entonces, algo así como timikinig es que somos mortales con el sentido de que pues es una cosa que nos va a pasar, digamos, ¿no? En cambio, el mej lo vamos a utilizar cuando se habla de alguien que pertenece a un grupo o a un conjunto de cosas con ciertas características. Es decir, este está incluso cercano a nuestros sentidos adjetivales, mientras que este está cercano a nuestros sentidos más predicativos, es decir, mucho más verbales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, un tlamatinimej es alguien que pertenece a un grupo que se caracteriza por tener sabiduría, ¿no? Y eso es lo que pues generalmente se traduce como sabios, y bueno, ustedes saben, Miguel León Portilla construyó toda una teoría acerca de estos tlamatinimes, ¿no? Y bueno, pues ahí sigue todavía en la filosofía náhuatl, estudian sus fuentes, pueden echarle el ojo, pero pues bueno, ya, nada más digamos eso. Entonces, esa sería la diferencia entre el eventual pluralizado con glotal, es decir, como características que nos van a pasar, que van a suceder, que son costumbres, y con el MEG pertenece a grupos que se caracterizan por tener el significado del verbo como una característica y costumbre suya, ¿no? Y entonces ahí van a alternar ambos significados. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Vamos bien con eso? Sí. Ok. Entonces, cuando el eventual se forma sobre bases pasivas, es decir, primero va a aparecer la morfología pasiva y luego va a venir la morfología del eventual, en dado caso de que aparezcan juntos, ¿no? Y entonces, cuando eso sucede, el sentido de la construcción en general es que debe ser o puede ser más el verbo con su sentido pasivo, es decir, como con participios en español, ¿no? Entonces, por ejemplo, ajmo, kualoni y ninakat, vean cómo aquí está el ni, este lo de pasivo y el verbo qua, claramente el sujeto es ininakat, esta carne, y entonces esta carne no puede ser comida, ¿no? Y eso es justo por esta construcción de qualoni con la forma pasiva y la forma eventual. Entonces, justo cuando tenemos estas construcciones sobrepasivas, vamos a tener este sentido como de posibilidad o incluso de obligación, ¿no? Como que detona un sentido modal el eventual con formas pasivas. Entonces, esto sería respecto de los pasivos y y cuando aparece con optativos, es también como la expresión de un deseo que sería como un deseo que no tiene en realidad ninguna construcción y ninguna realización en el mundo. No es nada factual, ¿no? Y entonces en estos, como son optativos, se va a comportar como todos los optativos, va a tener el plural, el sujeto de segunda persona en she y el plural en can. No, perdón, y el plural con glotal, ¿no? Pero los prefijos de sujetos iban a ser el she. Y entonces, por ejemplo, podemos tener
Mashi Kakini Intleini Kiktoa, y entonces aquí está nuestra valoración de tengo un deseo que no en realidad se está cumpliendo en el mundo, y eso es lo que detona la presencia del eventual en estas construcciones, ¿no? Y entonces, Mashi Kakini, si tan solo escucharas, ¿no? Nótese que el sujeto está en segunda persona y lo sabemos por este shi, y esta acá de acá, pues hace referencia a toda la oración de acá. Intleini Kiktoa, lo que yo digo, ¿no? Y entonces, la construcción, insisto, es algo así como, ojalá escucharas lo que yo digo, si tan solo pudieras escuchar lo que yo digo, si tan solo le hicieras caso a lo que yo digo, una cosa así, ¿no? Y entonces, ese sentido lo da justo el eventual que aparece en una construcción optativa, ¿no? Entonces, digamos, en general, el eventual tiene por una parte, todos estos significados de, ahí donde quedó el eventual, todos estos significados de costumbres y de características de grupos, y cuando coaparece con dos formas específicas, la pasiva y el optativo, con la pasiva va a detonar valores modales del tipo de ver y poder, o sea, de algo que es necesario o algo que es posible, y en la forma de eventual, que ya es un deseo en general, expresa deseos que no se están cumpliendo, ¿no? Y entonces esas serían las particularidades del eventual. Y pues en realidad esos son los apuntes de las formas que no habíamos visto. Todavía nos falta un poquito de morfología verbal, pero ya es muy poquita en realidad. Entonces, ¿dudas con esto? No. Ok, bueno, entonces si no hubiera dudas, pasamos pues a revisar las glosas del documento. Nada más déjenlo encuentro. Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Ah, que si no tenían más dudas. Ah, no. Bueno, y entonces, ¿a quién le tocó la parte B que no la subieron al Classroom, verdad? Ya ven que había unas que decían A, B y C. Y la B, al menos no la encontré. No sé si sí la subieron, pero de las que estaban yo no la vi hace rato. ¿Nadie fue responsable de la parte B? Creo, no sé, nosotros creo fuimos de esa parte, pero yo no recuerdo en qué lo subí. Sí subí el documento, pero no vi. Voy a No, checar. Elvia, creo que ustedes habían subido una que era incluso anterior. O sea, porque sí me acuerdo haber visto tu archivo y me acuerdo haberlo integrado y no era la parte B, a no ser que yo lo haya visto mal y lo haya pegado en otro lado que no iba. Pero bueno, Ah, no, entonces me estoy confundiendo. bueno, ahorita si sale, si alguien reconoce la parte que le había tocado, ¿no? Revisen el documento y si sí lo tienen, mándenmelo ahorita mismo para pues integrarlo cuando lleguemos a esa parte, ¿no? La verdad es que tampoco sé si vamos a llegar hasta allá porque pues nos queda una hora y aquí vamos a irnos más lento, ¿no? Entonces, pues vamos a revisar esto, vamos a ir proponiendo traducciones. Obviamente la tarea va a ser terminar de traducir, o sea, de traducir ustedes ya desde su yo muy individual todo este trabajo colectivo y a la par pues ir discutiendo problemas gramaticales que pudiera haber aquí, que en realidad son varios, ¿no? Y hay varios que además son, no solo, digamos, hay unos que pueden ser estilísticos, hay unos que pueden ser justo como consecuencia de esta forma de generar el náhuatl de escribanía, y hay otros que son incluso quizás errores de paleografía, ¿no? Y entonces, digamos, esa es la complicación en realidad de estudiar este tipo de documentación, que pues al final hay un montón de lugares donde puede haber un dedazo de más y ya, pues ya se amoló todo, ¿no? Pero bueno, entonces vamos viendo y vamos describiendo las partes que son importantes. Entonces, la primera, que en realidad establece como el setting, es decir, como el contexto en el cual está desarrollándose este tipo de evento comunicativo, es justo esta parte que empieza con el ONCAL, ¿no? Creo que esta le había tocado a Diego y no me acuerdo quién más. Díganme si me equivoco. Sí, ya, Saúl. Ah, ok, Diego y Saúl. Entonces, si quieren irnos explicando e ir proponiendo traducciones y vamos revisando entre todos, entonces adecuado que todo el mundo esté muy atento de lo que estamos viendo y para ir discutiendo cualquier posibilidad de traducción o cualquier error que pudiéramos encontrar, no digo en el análisis, sino incluso en, el, en la transcripción del texto, ¿no? Entonces, no sé quién quiere empezar de los dos. Pues ahora sí que
que empezamos con la primera parte que nos había dicho usted, que era lo de marcar los verbos, los sujetos y los objetos. Entonces, pues ahora sí lo hicimos y los marcamos con colores. Entonces, los verbos los dejamos en negritas, Ujú. los objetos los pusimos en verde y los sujetos los pusimos en rojo. Ok. Y nada más una pregunta, Diego. Entonces, eso lo están haciendo, digamos, como con referencia, ¿no? Es decir, si encuentran un objeto, un sujeto para este Mictoa, lo van a poner en rojo también. Digo, léxicamente, o sea, acá. Sí. Ok. Ah, Ah, perfecto. bueno, nomás los marcamos, o sea, ya los colores ya no los pusimos ya más adelante ya. Bueno, no importa. El chiste es que como que se ¿Sí? vea que está la organización, ¿no? Y ahorita igual Ah, ok. les propongo entonces que nada más porque fueron los primeros en pasar, usemos las convenciones de colores ahora de Saúl y de Diego, ¿no? En rojo los sujetos, en verde los objetos, y podemos usar el azul para algunas otras cosas que van a ser importantes. Entonces, ahora sí, perdón, Diego, empiecen. No hay problema. Y pues empezamos con Onkan, pues que es un locativo, ¿no? Y Ok. de ahí Mictoa, encontramos, bueno, concluimos que es tercer sujeto. Ujú, La M pues era un reflexivo y el Ictoa era pues decir, ¿no? ujú. Y de ahí pues el IN un determinante. Kenin encontramos que era un interrogativo. Ajá. ¿Qué Y significa? ay, no recuerdo bien si era Era como o cómo o no, creo. Es algo así como cómo o la manera en que, cuando no es interrogativo. Exacto. Ujú. Y ahí esperen que se me traba un poquito. Ahí está. Bueno, y de ahí Tlanoxtoque, el Tla Ujú. lo pusimos como objeto no humano, que ya habíamos visto hace como unas 3, 4 clases. Y también fue de los últimos que vimos. Sí, sí. Y el no lo pusimos como un reflexivo. Ok, ajá. Y nots de notsa, que era llamar, Y el y plural. el que, ¿El qué? ajá, Y en entonces, plural. además sabemos por la forma que tiene nots, que viene de notza, que está en pasado, ¿no? Entonces podemos ponerle llamar punto pasado. Y entonces, además, el plural nos está diciendo que es un plural de pasado. Ya vimos que es plural de un montón de cosas, pero también es plural de pasado, ¿no? Entonces, ajá. A ver, entonces nada más aquí, aquí les falta un sujeto, ¿no? Ah, sí. ¿Cuál sería el Tercero, ¿no? exacto? Y entonces, decidiendo que ese es el sujeto, este, ¿qué pasaría con este noj que dicen que es reflexivo? Pues deja de serlo, ¿no? ajá, ¿Por qué? porque ese es de la primera persona, ¿no? Si no me recuerdo. Exacto, no es el reflexivo de primera persona y aquí nos faltaría un ni para poder tener el no. Y entonces, más bien este noj, habría que, esto tampoco lo hemos visto como sistemáticamente, aunque ya ha ido saliendo, es una reduplicación de la primera No. parte del verbo. De Ah, ok. no. Y entonces, en realidad, esa reduplicación tiene un montón de usos, puede crear nuevos verbos, digamos, y también indica dos cosas. Y de hecho, tenemos dos tipos de reduplicación en la palabra verbal. Vamos a encontrar una conglotal, que es la que tenemos aquí, o bueno, que yo asumí que era esa la que tenía que aparecer, que es como la acción sucede varias veces en lugares dispersos, como que no aparece necesariamente en un mismo lugar, y entonces eso es cuando la reduplicación tiene una glotal. Y luego tenemos otra reduplicación verbal que es con la vocal larga, y en ese caso significa que la acción sucede muchas veces y muy intensamente. Y entonces, digamos, tenemos ahí dos procesos de especificación del verbo a través de esta reduplicación que ya habíamos visto, se utiliza también para pluralizar sustantivos, ¿no? Y entonces, en realidad es como una pluralidad del evento, ¿no? Lo que nos está diciendo con particularidades. Si es una pluralidad del evento con intensificación o si es una pluralidad del evento que sucede dispersamente. Y en este caso creo que es la primera, la del disperso, pero en realidad ahí tendríamos argumentos para decir cualquiera de las dos, ¿no? En realidad, a la hora de proponer ya una estandarización. Y entonces,
digo, ya dijimos, esto es una reduplicación, y entonces esto es llamar repetidamente, que podríamos traducir algo así como convocar, ¿no? O como juntar. Y entonces, juntar personas además, ¿no? Entonces, como que eso es lo primero que nos está diciendo, y entonces ahora sí intentemos traducir esta parte. ¿Alguien quiere proponer una traducción? Diego, Saúl, Pues ¿quieren hacerlo? vendría siendo algo así como ahí se dice. Ajá. Sería más bien aquí se dice, ¿no? Aquí, o incluso donde se dice, digamos, como siguiendo la tradición española, ya, sería un donde. Efectivamente, aquí o ahí, digamos que en el náhuatl a veces se confunden los dos sentidos, en el español mismo ahí y aquí, a veces se confunden también semánticamente, entonces, en realidad cualquiera de los dos es adecuado, elijan la que quieran. Yo creo que ahí, como dice Diego. También. Ok, ahí se dice, ¿quién? ¿El cómo? Exacto, el cómo, pero recuerden, ¿no? Que cuando tenemos un interrogativo, que kenin es un interrogativo antecedido por un in, tiene esta construcción de la que siempre estoy así insistiendo, que es esta oraciones relativas, ¿no? Y entonces, una manera de este inkenin relativo es justo lo que dijo Diego, el cómo, a lo mejor solo cómo, o incluso podríamos traducirlo como la manera en que. Entonces, tenemos 3 diferentes tipos de traducción para este inkenin. Entonces, bueno, voy a poner el cómo porque fue el que dijo Diego. Si es la traducción, nada más recuerden cómo se llama este tipo de construcciones. No es una oración relativa cuando viene un interrogativo antecedido por este in. Bueno, y entonces seguimos. El cómo. ¿Se llamaron o se convocaron? ¿Por qué el se? Ay, perdón, no. Miento. Me quedé con la idea de. No. El. El cómo. Puede ser el cómo los convocaron. El cómo se convocaron. No. Ojo, cuidado ¿El con... cómo convocaron? Yo creo que es más el cómo convocaron sin Ajá. indicar a quién. Lo saben por este tla de aquí, ¿no? Si Ujú. fuera, los convocaron, como dijo Saúl, aquí tendríamos que tener un kin o algo que nos indicara que este objeto sí tiene una referencia. Digo, lo vamos a averiguar en el contexto que sí lo tiene, pero aquí todavía no nos lo está diciendo. Y solo nos está diciendo que quien lo hace es un sujeto plural, ¿no? De ahí que tengamos este cero de acá con este quej de acá. Entonces yo propondría, ¿no? Que para evitar hacer referencia a algo que todavía no se dice aquí, sea simplemente convocar, ¿no? Y entonces, ¿cómo convocaron? Y dejémosla ahí, ¿no? Todavía no avanzamos más. Y entonces pasamos a la segunda línea. Diego, Saúl, no sé quién quiera comentarnos esta. También los demás, espero que si están teniendo dudas, también las expresen, ¿no? Pues ahí fue igual in de determinante. Oncan otra vez el otro locativo. No, Ay, perdón, perdón, pensé que estamos en el debajo. Perdón. Icuac, que es como entonces. ajá, Un, ¿cuándo? un Yancuican, bueno, esa fue como nueva palabra para nosotros y encontramos que es como primera vez o algo nuevo, por así decirlo. Y bueno, pusimos que es machistica y pues pusimos que es el tercer sujeto. El mashikti, que es llegar a algún lugar o llegar a, y el koj, que es preposición. Y me parece que nos faltó pero no estoy seguro, ahorita que estoy viendo, el plural. El de Koch. Uh-huh. Ok. Ahí lo tenemos. El co es la introversa, pero en pasado, ¿verdad? ¿Es introversa pasado? Exacto, ahora vamos a hablar de eso. Primero, antes de intentar traducir, vamos nada más a Yancuican. Efectivamente significa primera vez, y sobre todo lo que es importante que vean es que este Yanqui significa nuevo. Y luego, o sea, en otras partes seguro alguien se encontró que dice Yanquic Nueva España, entonces justo lo que es como la nueva Nueva España, ¿no? Lo que está diciendo o Yanquic España, incluso creo que dice que es la Nueva España.
¿no? Y entonces justo ese yanqui tiene este sentido de nuevo. Generalmente aparece como adjetivo, o sea, yanquic, o con lo que podríamos pensar que es un adjetivo. Y en este caso lo que tiene es un can, ¿no? El can, recuerden, significa locación en general. En este caso la locación sí es como una de ocasión, ¿no? Entonces es exactamente como por nueva vez, y eso lo traducimos como sugieren aquí, por primera vez, ¿no? Y ahora sí pasamos a la morfología de Maxitiko. ¿Cuál es el verbo base que está aquí? O sea, la raíz verbal que tenemos. ¿Cómo? Eh, o sea, si le quitamos toda la morfología de sujeto, persona, otras cosas, ¿cuál es el verbo radical? O sea, el verbo originalmente que está aquí. Axti. Bueno, una respuesta justo podría ser, más que ashti, es akshitia, ¿no? Que akshitia es la forma causativa de otro verbo. ¿Cuál es ese verbo? Así, De axi, ¿no? Axi, ¿se acuerdan qué es? llegar. Llegar. Y entonces la causativa, akshitia, es hacer llegar, ¿no? Y entonces este verbo de acá es hacer llegar. Lo que dice Pablo es verdad, esto es una forma que tampoco hemos visto, que ya ha ido apareciendo en otros contextos, que es el introverso, que es un tipo de conjugación que indica también movimiento, ¿no? Así como el yau que teníamos como verbo auxiliar indicaba movimiento, también estas formas, que es lo que vamos a ver la próxima semana, de hecho, indican movimiento, ¿no? Y entonces, cuando la siguiente semana las vamos a tener ya más claras, ahora lo que podemos hacer es cortarlas así. Entonces, nada más cuidado, no confundir el co, digo, y eso es, no lo hemos visto en sí, entonces no hay como ningún error. Más bien la cosa es la advertencia, no confundir los cos y los tos, que son los que más van a aparecer al final del verbo, con locativos, ¿no? Sobre todo el co, que se confunde justo con el locativo de los sustantivos. Son dos cosas completamente distintas. Y en ese caso, la glotal sí significa plural. Y entonces, ya, digamos, indica un movimiento hacia acá, y entonces lo que sucede con akshitia, que es hacer que alguien llegue hacia acá, y tenemos una forma reflexiva, que esa forma reflexiva nos hace formas impersonales, ¿no? Entonces, una vez habiendo dicho todo eso, creo que podemos intentar traducir esta oración. ¿Alguien se anima a proponer una traducción? Y entonces, por primera vez, ¿Mm? ¿Y qué dice? A ver, axi es llegar, y la forma causativa es hacer llegar. Y eso creo que lo podemos traducir por un verbo en español en vez de hacer llegar. ¿Alguien se le ocurre qué verbo puede ser? Traer. reunir. Puede ser reunir. Enviar. Yo creo que el más adecuado es enviar, ¿no? Porque además hacer llegar es como mandar. En dado caso, mandar, con ese sentido no de mandar de un mandato, sino de mandar de enviar, ¿no? O enviar incluso, ¿no? Podrían ser cualquiera de esos verbos como que están en como en esta semántica, ¿no? Y entonces podríamos poner, ¿cuál les gusta más? ¿Enviar? ¿Mandar? Enviar. Enviar. Y entonces, como es en reflexivo, se envió, y uno podría decir algo así como hacia acá, justo por el coj de acá, y nada más una precisión. Así como tenemos inkenin, que es una relativa, también inicuac es una relativa, ¿no? Recuerden, icuac es también un interrogativo para preguntar por tiempo, y entonces eso cuando uno pregunta por tiempo, ¿cómo lo hace en español? ¿Cuándo? Exacto, ¿no? Uno, pero así, ¿cuándo nos vemos? Eso es, estoy solicitando información de tiempo, ¿no? Y entonces justo esto es muy parecido en náhuatl, solo que aquí también tiene una construcción relativa por este in de acá. Y entonces,
la verdad es que esto lo mejor es traducirlo por cuándo. Y entonces, incluso nos hace sentido con lo de arriba, ¿no? Ahí se dice, Ahí no debería ser se enviaron o algo así, porque son plural, ¿no? sí, es plural, pero del sujeto. Y como que en español, que este tipo de construcciones son medio raras, ¿no? Pongámoslo así, se enviaron, porque literalmente es verdad que dice se enviaron en el verbo, en agua, pero digamos que como es impersonal en español, eso siempre va en singular en nuestra lengua, ¿no? Entonces sí es verdad que hace una referencia a un plural, pero la traducción quizás para el español sea mucho mejor en se envió. Digamos, eso es una cosa que son sentidos muy particulares, están los dos, ¿no? Y también ustedes decidan cuál les gusta más. Y entonces decía, nada más que con cuándo hace más referencia, más sentido en la traducción. Ahí se dice cómo convocaron cuando por primera vez se envió hacia acá, y todavía no sabemos a quién se convocó, ¿no? Esa es la información que nos va a hacer falta durante un rato. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Ok, bueno, entonces, Inon, Can, Hueyi, Altepet y Yoloco. Diego, Saúl, ¿cómo vamos con eso? Ah, bueno, pues otra vez fue determinante por el IN. Oncan que otra vez, creo que es el primero que había aparecido, entonces otra vez es locativo. Hueyi que es grande. Altepetl que es pueblo. Y Yoloco encontramos que era como jóvenes, pero ya grandes, o sea, pero no supimos cómo traducirlo bien, o sea, como cuál era su verdadero significado. Yo creo que la forma para jóvenes en realidad tendría una A, en dado caso, ¿no? Como los que habíamos visto la clase pasada, pero creo que aquí más bien este co sí es locativo. Entonces, ahora hacemos el análisis de este. Pero antes de llegar a este, entonces, este creo que es fácil traducir, ¿no? No sé si quieren proponer una traducción. Es que no es- me saca de onda un poco lo de los jóvenes, o bueno, el Yoloco. Hagamos el análisis de este. Entonces, ¿alguien reconoce cuál es la morfología de aquí? ¿Es de centro? Ajá, es de centro, ¿no? Habíamos dicho que Yol tiene un montón de significados, pero uno de ellos es como la parte central de algo, ¿no? Entre los otros que es corazón, etcétera. Y además está en abstracto, está como en una especie de abstracción por este lo de acá, ¿no? Entonces podemos cortar todo esto y hablar de como la parte central está además poseído y tiene además un locativo, ¿no? O sea, está hablando de un lugar que es el centro de algo. ¿De qué será el centro? ¿O de a qué estaría haciendo referencia? Del pueblo, de la ciudad. Exacto, ¿no? ¿El pueblo? Mm, Exacto, es el centro. Y la verdad, ¿El pueblo grande? habría que pensarlo más como una ciudad. Digo, en náhuatl no existía la distinción entre espacios claramente urbanos y espacios no urbanos, porque en realidad, digamos, el Altepet como un grupo, como una especie de relación entre comunidades, espacio, dioses, tiempo, etcétera, no hace esa distinción entre si es muy grande o es muy pequeño, y entonces, digamos, no tiene una palabra para eso. Lo que hay es que sí son unos de dimensiones más grandes que otros, ¿no? Y entonces está diciendo que es un güey Altepet, y además es un güey Altepet, y no lo envía a cualquier parte del güey Altepet, sino al Iyoloco, o sea, a su corazón, a su centro, ¿no? Entonces, ahora sí, quizás con eso podemos pensar una traducción. y en el centro de la ciudad. Digamos, aquí, o Y, no, y ahí, y aquí aquí el centro de la ciudad. Podría ser, y aquí en el centro de la gran ciudad, todas esas son posibles. pero En realidad, por el náhuatl no está especificando, y eso ya lo habíamos hablado, los locativos, qué vida, digamos, tienen, o sea, si son fuentes de donde inicia el movimiento, si son metas hacia donde se dirige el movimiento, o si son trayectoria, que es por donde pasa el movimiento, ¿no? Eso, digamos, en español lo requerimos nosotros porque a nuestra lengua sí le interesa saberlo, o es muy obsesiva con ese tipo de cosas, y entonces,
con este verbo podemos terminar de llenar la preposición que en español no tenemos acá, en náhuatl, ¿no? Entonces, si se envía algo, ¿qué es lo que vamos a decir cuando se envía algo? Piensen en una oración en español con el verbo enviar. ¿A quién o a dónde? ¿A quién o a dónde? Por una parte, digamos, y habría otra posible información. ¿El que se envía? Bueno, el que se envía, pero esa no nos, digamos, en términos de locación, esa no nos está importando mucho. Más bien nos interesan las locaciones, ¿no? Entonces, en realidad, ajá, ¿A ¿A dónde? dónde se envía? ¿a dónde y desde dónde? ¿No? Esos son como los dos valores que nos interesarían con un verbo como enviar. Y además en náhuatl nos está diciendo, con el oncan, que el punto de referencia está cercano a nosotros, ¿no? O más cercano que alejado. Y entonces enviaron, y enviaron hacia acá, ya nos lo está diciendo el verbo, y entonces, ¿qué proposición podríamos poner? Este oncan es donde empieza el movimiento o a donde llega el movimiento, el enviar. ¿Dónde llega? A donde llega, ¿no? Y entonces eso en español lo ponemos con una A. Y entonces aquí ya está, la estamos rescatando por todo este contexto de aquí. Y otra vez, nada más insistir, esta A es por el español, no porque el náhuatl nos está indicando que existe esa preposición a la hora de traducir. Entonces ahora sí, aquí A, Hueyi, Altepetl y Yoloco. ¿Cómo traducirían Hueyi, Altepetl y Yoloco? ¿Al centro de la ciudad? Al centro de la ciudad. Y entonces esto puede ser Gran Pueblo, Gran Altepetl, etcétera, 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 ¿no? También, ya lo habíamos dicho, Altepetl, podemos decidir no traducirlo y dejarlo como Altepetl, porque claramente el significado de Altepetl, que, insisto, hace esta relación entre no solo el espacio, sino entre los grupos que lo habitan, el territorio, los dioses que le pertenecen a ese territorio, pues claramente eso en español con pueblo no lo estamos satisfaciendo, ¿no? Entonces, en última instancia, podríamos decidir dejar Altepetl y hacer una, por ejemplo, si quisiéramos publicar esto, una nota al pie diciendo, no traducimos Altepetl porque, pues porque tiene ciertas connotaciones que no están en Puebla, ¿no? Eso también es decisión de ustedes cuando vayan traduciendo. Entonces, la propuesta primera fue esta, la voy a poner así, aquí al centro de la ciudad, in México, Tenochtitlan. Esa está más sencilla, es del determinante México y Tenochtitlan y dejamos como México Tenochtitlan. Sí, porque son nombres del lugar, ¿no? No tenemos problemas. Entonces se vendría siendo aquí en el centro de la ciudad de México Tenochtitlan. De México, Tenochtitlan. Y entonces, nótese que es una ciudad muy grande en realidad, ¿no? O sea, no es, y tampoco es solamente en términos de grande, de tamaño, sino también puede ser la valoración que hacen pensando que son hablantes mexicanos, o sea, del centro de México, que valoran el Altepetl, el que pertenecían como uno de los más grandes, ¿no? En términos, digamos, políticos. Entonces, ese Hueyi en realidad puede tener ambas connotaciones, ¿no? Entonces, pero sí, y ya estamos viendo, ¿no? Que esto es lo que pasó. La primera vez que llegaron, todavía no sabemos quiénes, al centro de la ciudad de México Tenochtitlan, y por fin vamos a saber a quién enviaron, ¿no? Diego, Saúl. Y ahí pusimos que eran otra vez determinante. Mactlatlin lo pusimos como 10 y Omomec 2, entonces vendría siendo 12. Y pues San Francisco, pues lo dejamos como tal, San Francisco. Y ahí justamente fue una de las primeras como palabras que asociamos con lo que nos había comentado usted, que íbamos a ver ya como préstamos o palabras como nuevas ya con influencia del español. Y pues encontramos padreme, que que lo separamos padreme y luego la glotal y lo pusimos como padre y plural. Sí, esto es un recurso bastante común. Justamente vamos a encontrar, ¿no? En este tipo de documentación, y conforme vayamos entrando a documentación
digamos que servía oficialmente en la colonia, un montón de préstamos, ¿no? Los préstamos van a empezar a abundar, hay una, igual podemos leer al respecto pronto, toda una hipótesis de Lockhart de cómo se va comportando la entrada de préstamos a la lengua y cuáles son las maneras en que los propios hablantes de náhuatl intentaron resolver algunos conflictos culturales a través de la lengua, que podemos ver justo en préstamos, ¿no? Y entonces, lo que hay que decir es que lo que es muy común es que cuando entran los sustantivos se utilizan las formas de plural del náhuatl. Entonces, en realidad, el plural aquí es mej, ¿no? Que hemos visto en un montón de otros sustantivos, y pues el préstamo claramente es padre, pero no es cualquier tipo de padre, no es el tactli, digamos, sino es un padre eclesiástico, ¿no? Entonces, quizás por eso está la motivación de no emplear la palabra tactli, que sería padre en términos familiares, sino emplear el préstamo padre, porque claramente está haciendo referencia a una situación social en la cual existe un grupo de gente dedicado a la enseñanza de la iglesia y que en el mundo occidental pues se utilizaba esta palabra que tiene otros significados, ¿no? En otros documentos sí vamos a encontrar que a estos padres también les pueden llamar tactli, ¿no? Pero no es lo más común es que tengan este padre. Ahora, también sobre estos préstamos podremos encontrar a veces que tienen los dos plurales, es decir, el plural en español, que sería la sa, y el mej, que es el plural en náhuatl, ¿no? Y entonces ahí, pues hay como mucha presencia de los plurales, cosa que tampoco es raro en náhuatl, que ya hemos visto que hay muchas veces que hay más de un indicador que en realidad significa plural, ¿no? Pero sí, justamente lo que dice Diego es que esta palabra es un préstamo del español que significa el padre eclesiástico, ¿no? Y entonces son estos, por fin, ¿a qué hacen referencia? A los 12 padres de San Francisco, aunque en realidad puede ser los 12 padres franciscanos, ¿no? ¿A padres franciscanos? Sí, no, justamente son los 12 padres franciscanos. Hablábamos la clase pasada que, pues fueron, o sea, primero llegaron unas 4 personas como con la tarea evangélica a la Nueva España, y luego ya, como más formalmente, se envía a estos 12 padres franciscanos a organizar la doctrina para los indígenas y también para los criollos, y hace referencia a ellos. La pregunta en realidad era, como, ¿qué información nos está dando que no teníamos? ¿El beneficiario? ¿Quiénes son los que fueron enviados? Más bien es eso, ¿no? Más que el beneficiario, está haciendo referencia a, a estos de acá, ¿no? A los que fueron enviados, a los que juntaron, etc. Más bien, sí es el sujeto de ¿no? Los que juntaron no sabíamos quién era, ahora sabemos que son los 12 padres franciscanos, ¿no? Y entonces esto pues lo podemos traducir tal cual, los 12 padres franciscanos. Si queremos ser más literales, de San Francisco. Ustedes me perdonarán, pero pues, yo estas palabras las pongo en diminutivo, con minúscula, porque pues, es nada más un nombre sin como rey y todo eso. Entonces, digamos, ahí podrán cambiar, ¿no? Habrá quien las ponga en mayúsculas, habrá quien la ponga en minúsculas. Yo las voy a escribir con minúsculas, ¿no? Pero bueno, es una cosa del español. Entonces, sí, fíjense cómo va nuestra traducción, ¿no? Ahí se dice cómo convocaron, y ahora sabemos cómo convocaron los 12 padres franciscanos cuando por primera vez se enviaron hacia acá, aquí al centro de la ciudad de México, Tenochtitlan. Y bueno, insisto, esta información en español, probablemente a la hora de traducir, la necesitamos subir un poco, ¿no? Porque nosotros en español, este tipo de construcciones, digamos, con esta información tan dislocada, pues nos causa ruido, ¿no? En náhuatl no es tan problemático, de tal manera que podemos tenerlo aquí. Pero bueno, y entonces seguimos. Inik, Quincentlalisque, Quinonotzque. Ahí pusimos de adversativo, el ic, que es un causativo, y bueno, tercer sujeto, bueno, quincentlalisque, le pusimos como tercer sujeto, tercer objeto, en plural, y ahí encontramos que el celtlali es como congregar o juntar, y el quej otra vez el plural. Y bueno, el otro fue Okino,
Notske, que básicamente pues pusimos que otra vez igual era tercer objeto, tercer sujeto, tercer objeto en plural, el reflexivo, llamar y plural de paso. Ok, bueno, y aquí ya habíamos, en realidad esta es la duplicación. Ajá, es lo que, con la anterior, ¿no? Exacto, ¿no? Y es el mismo verbo, es la misma construcción. Hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia con la otra ocurrencia de nonotsa? Que aquí no tiene el tlanoj. Exacto, ¿no? Aquí, fíjense cómo aquí no nos quiso decir de quién estaba hablando, y aquí ya nos va a decir, ¿no? De tal manera que aquí ya aparece un kin, que ese sí es un objeto definido claramente. Y entonces pasamos de, nada más digo que junté, quién sabe qué, a los junté, probablemente humanos, ¿no? Y entonces, los verbos además funcionan muy bien como para ver ese sentido de congregación, como decía Diego, ¿no? Tlali, ¿se acuerdan? Tlalía es poner, colocar, una cosa así. Cuando es reflexivo, incluso sentarse, ¿no? Motlalía. Y este sen, creo que ya hemos hablado de este sen, que viene de uno, ¿no? Es la unidad, pero también la unidad significa completamente. Y entonces, sentlalía es como juntar completamente a alguien o a un grupo, y por eso el significado de reunir, ¿no? Espero que sí se vea como el español, el verbo reunir, pues es muy parecido a lo que en náhuatl se concibe como el verbo tlalía, que es poner, y poner en conjunto a alguien. Y entonces ahí tenemos este sentido de juntar, congregar, etcétera, ¿no? Y nonotsa ya habíamos dicho exactamente que pues es llamar repetidas veces, pues también así que es como juntar, convocar, ¿cómo lo habíamos traducido acá arriba? Ya no me acuerdo. Convocar, ¿no? Como convocaron. Y justamente ese es el sentido de estos verbos. Entonces, en realidad, algo que ya hemos estado viendo también es, otra vez tenemos dos verbos que significan algo muy parecido. Digamos, en náhuatl claramente el significado son similares, son morfológicamente distintos, pero que están haciendo como precisando la información de lo que estamos leyendo en este caso, ¿no? Y entonces, perdón, ahora sí, Diego, Saúl, no sé cómo proponen traducir esto. Hola, hola. Pues sería... Ay, el adversativo, ¿cómo se traducía? Se me fue. Okay, el adversativo puede ser un aunque o algo así, en español. Pero justo creo que aquí... Cambia por el causativo, ¿no? Bueno, y más que un causativo, digamos que es un... digamos que esto es una conjunción. En realidad, ic ya hemos dicho que tiene un montón de sentidos, como que las conjunciones, así como las partículas en náhuatl, en náhuatl clásico, pues, son las partes como más raras de la gramática y las que menos claras tenemos, en realidad, ¿no? Como no hay investigación actual ahí, hay una tradición de traducción, pero no sabemos exactamente cómo funcionan. Y inic, que en realidad entre los dos forman una conjunción, y este in, en dado caso, pues lo mejor es ponerlo como determinante, ¿no? Porque, pues es como lo hemos todo glosando, siempre tiene ciertos valores nominalizados, entonces pongámoslo como determinante. No Y podría este ser. puede ser un cuando, porque, puede ser aunque, o sea, como que tiene una gran gama de sentidos. Entonces, más bien ustedes decidan cómo quieren traducirlo, ¿no? Sí, yo estaba pensando en, no sé si me escucho. Sí. Yo estaba pensando en cuándo. Entonces puede ser cuando los juntaron, los congregaron. Yo creo que sería la mejor traducción con ese cuando los juntaron, los congregaron, Ah, no, perdón, sería los convocaron, ¿no? Después. ¿ok? Sí, para mantener la traducción que teníamos arriba, ¿no? Ajá, sí. Aunque igual el sentido en español como que puede ir de uno a otro verbo, no hay tanto problema, pero para ser congruentes con nuestra propia traducción, sí, los convocaron, y luego por fin nos vamos a enterar a quién convocaron, ¿no? Este quién de acá hace referencia a todo esto, entonces lo voy a poner en verde, pero no fue el mismo verde, esperen. Bueno, sigue sin ser el mismo verde, no importa. Y entonces, ¿a quién convocaron? Bueno, pusimos... Ah, bueno, vendría en la siguiente, ¿no?
Ujú, Y otra vez está el determinante, ujú, Ishkit, y el tin, que es el absolutivo. Encontramos que es como todos o cuantos. ujú. Y luego Teteuktin, que pues son, bueno, igual el absolutivo, que encontramos que son las personas nobles, ¿no? Como ya hemos visto antes. Son, sí, los Y, señores, ¿no? Como la gente con poder. Ujú. y luego Tlactojque lo usamos en Tlag, Toj y Kej. Y otra vez objeto no humano, el Toj que encontramos que es como principal Ujú. Aunque creo que el toque es o más bien central. de Ajá. todo, A ¿no? ver, detengámonos tantito en Tlactoque. A la luz de lo que vimos hace rato, en los apuntes, ¿qué es esto? Los que hablan o algo así sería. Los que hablan, ¿no? Entonces, esos, los que hablan en esta como categorización que hacíamos, le habíamos llamado nombre de agente, ¿no? Y Ujú. entonces, este es un nombre de agente que está formado justo como describíamos hace rato, ¿no? Tiene el tla, el icto, que es de ictoa, como el verbo acaba en oa, en lugar de aparecer un ki, aparece la glotal, y además el plural, ¿no? Y entonces, además, estos son bien raros, porque tlactoque es el plural de tlactoani. Ay, ¿dónde está la larga? Espérenme. Ahí está. Y entonces, tlactoani, pues todo el mundo sabe que es un tlactoani, ¿no? Era un puesto jerárquico muy importante en el mundo mesoamericano, pero si lo observamos verbalmente, pues justo es un, ¿cómo se llamaban estos sustantivos o estas formas verbales, más bien? Adjetivos. Los acabamos de ver ahorita también. Por ejemplo, adjetivos, dije. No, no, pero incluso el ni tenía otra forma, acuérdense. Como en tlacuani, que decíamos, ¿Agentivos? ¿Como pasado era? no, lo acabamos de ver, ¿Agentivos? eventuales. Ah, Sí. Entonces, tlactuani es un eventual y además se lexicaliza, es decir, llega a ser un sustantivo aparte para indicar un cargo en la organización social prehispánica. Y fíjense cómo tlactuani no hace el plural tlactuanimej, que sería lo que podríamos esperar, o tlatuanij, según lo que veíamos en la, digamos, en el grupo, en los apuntes pasados, ¿no? Sino que hace el plural con tlactoque. Entonces, también estos son los habladores, este es también el que habla o el que es propenso a hablar, y estos son los habladores, y hay una especialización en esta forma de lexicalizada para que muchos tlactoanis se digan tlactoque. Y entonces en realidad está hablando también de este cargo específico en la administración prehispánica, pero en una forma plural, ¿no? Entonces, esos son casos muy particulares en los que va a haber un singular ay, ahora se me fue a mí el nombre. En eventual, no, ¿en qué cómo se llamaba? Ya les dije, ya se me olvidó. No, el otro, el que acaba en ni. Habías dicho eventual, ¿no? Pero no sé si sea ese. Sí, ese mero, ¿no? Y entonces el eventual va a tener contraposición o plurales a veces con formas que son agentivas. Entonces, eso es una cosa rara de este tipo de sustantivos. Pasa a veces, no es lo más común. Y entonces, así, tlactoque, ya sabemos que es una palabra que es agentiva y que además hace referencia a un cargo específico, ¿no? Y obviamente está relacionada con ese de Teuctin, que también es un cargo específico. Entonces, ahora sí, ¿cómo traduciríamos? Ah, nada más, alguna precisión, perdón. Este tin más que absolutivo, ¿qué es? Es un plural, ¿no? Es un plural y entonces también está aquí plural, ¿no? Ujú. Y estamos viendo que aquí también es plural, o sea, todo está pluralizado. Y sí, ich, kich, sobre todo es todos, y sobre todo todos cuando se habla de gente, de humanos, ¿no? Le decía ayer Cuantier con la gente de regularización, vimos este ich, kich también, y este se utiliza sobre todo para gente y mochi para cosas, ¿no? Como que esa es la distinción que hay entre uno y otro. Los dos significan todo en realidad. Entonces, ahora sí, ¿cómo traduciríamos esto? Yo pensaría que ahí se puede quedar mejor como, ah,
a todos, ¿Mm? bueno, a todos los Teteuctin y Tlactoque, porque en realidad lo de personas nobles y pues podríamos decir hasta como líderes, pues está más atravesado por cuestiones occidentales, ¿no? No tanto por lo mesoamericano, bueno, más bien lo mexica o lo náhuatl. Exacto, ¿no? Justo estos son igual de problemáticos que el Tepetl, digamos, ¿no? En la medida en que y hay una tradición de traducir esto como rey, o incluso a veces como emperador, cosas así, en donde claramente están hablando de la construcción social europea de la época en la que llegaron a América los castellanos, ¿no? Pero claramente no es lo mismo un emperador en sus funciones, en, en sus cargos políticos, que los tlactoque, ¿no? Que tenían cargos muy particulares, donde también lo político está cruzado por lo religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, una opción que tendríamos para traducir esto es utilizar la forma náhuatl, ¿no? A lo mejor podemos tener formas intermedias como poner, que también se estila, los teutli, y entonces que está un poquito más adaptada al español, o podemos ser todavía más apegados al náhuatl y dejarlo de acá, ¿no? Y entonces ustedes otra vez tendrán que decidir cómo traducirlo. Pues hay un montón también de posibilidades, ¿no? Efectivamente, las menos adecuadas son las que utilizan palabras como rey, pero bueno, son posibilidades. Y entonces, con esta A de aquí, ya sabemos que este es el objeto directo de lo que está acá, y entonces incluso podemos quitar este los, ¿no? Cuando convocaron a todos los Teteutin Tlactoque, ¿qué más? Inoncan Mexico Monemitiaya, perdón. Pues ahí solamente pusimos el determinante en oncan, que también es un locativo que puede ser ahí o allí o hasta aquí. Y Mexico, que lo pusimos como México. Y pues bueno, ya en el verbo, de hecho, tuvimos como algunas dudas, como encontramos que era, bueno, nemi, ¿no? Que es vivir, pero después buscamos nemitía y encontramos criar o sustentar, aunque en algún momento pensé que ti era una ligadura, pero después me quedé pensando como, ¿pero qué va a ser a, no? Y en realidad no se me vino a la cabeza ningún verbo que pueda ser solamente a. Pensé que hasta en algún momento era agua, pero dije, pues no tiene sentido, ¿no? Que esté ahí eso. Entonces lo dejamos en criar o sustentar. Y bueno, el ya, que es un imperfecto, y la glotal, que es una, bueno, marca plural. Y bueno, el mo como reflexivo y el tercer sujeto, y solamente fue eso. Ok, digamos, el análisis morfológico es exactamente ese, ¿no? Tenemos el verbo, lo voy a cortar un poquito más, nada más para que se vea lo que faltó quizás en el análisis es vivir, ¿no? Para Nemi, y el causativo de tía, ¿no? Justamente por eso nemitía es como criar o algo así, porque es como otorgar o hacer que alguien nemi, ¿no? Como nemi es vivir, hacer que alguien viva, que es como el valor del causativo. Pero, si se acuerdan, había una construcción muy particular en donde o con un causativo o con un aplicativo y reflexivo obteníamos una lectura muy particular. ¿Se acuerdan cuál era ese valor? Yo les había dicho algo así como, primero aumentábamos la valencia y luego la cancelábamos con el reflexivo. Y eso generaba en realidad un... ¿Son de los que acabamos de ver? No, esto lo vimos creo a principios de este semestre. Que era que con el reflexivo y el aplicativo o el causativo podíamos tener lecturas honoríficas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, veo que Sí. Emilio hace que sí, entonces voy a asumir que sí se acuerdan todos. Entonces, justo, este es en realidad ese tipo de construcción, ¿no? Aumenta la valencia, la cancela con este mo, y entonces no es que este verbo signifique criar, que sí significa nemitía criar, sino más bien es un vivir honorífico. O sea, pues, se ve que está hablando de gente a la que hay que tenerle respeto, no es ahora sí que no es cualquiera, ¿no? Son los tlactoque de aquella época, que eran así los grandes señores del mundo prehispánico, ¿no? Y entonces, en realidad, diciendo que en realidad esto solo es un sentido honorífico, ¿cuál es el sentido de monemitiaya,
¿Alguien? ¿Cuál es el verbo principal que está ahí? O la raíz verbal. Nemi, Nemi. ¿Y nemi significa? Vivir. vivir. Entonces, en realidad, esto es vivir, ¿no? Bueno, vivir en imperfecto y en plural. Entonces, eso sería Vivía. vivían, ¿no? Exacto. Y entonces, ahora sí, a todos los teteutintlac-toque, in oncan mexik como nemitiaya. Y eso sería, Que vivían ahí en México. pero ya no sé cómo están traduciendo oncan. ¿Aquí o ahí? Ahí, ¿verdad? Sí, ahí, lo habíamos puesto como ahí. Y entonces, inoncan mexik con nemitiaya, que es que vivían ahí en México, ¿no? Y otra vez, fíjense cómo este oncan, antecedido por este in, en este caso nos da un que este que en español es un relativizador. Entonces estamos incluso traduciendo una relativa náhuatl por una relativa española, ¿no? Y ustedes hasta ahí llegaban, ¿verdad, Diego? ¿Y quién me Sí, será? Sí, era todo. Ok. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿El resto del grupo? No. Ok. No. Entonces, pasemos a esta segunda parte que también es chiquita y creo que podremos acabar con eso la clase de hoy y continuar la próxima clase con los que faltan, ¿no? La A, B y C, y ya para entonces estarán el resto del texto que faltaba estandarizado. Pero bueno. ¿A quién le tocó esta de Tlash y Cualmocaquiltican? A nosotros, a Elvia, a Emilio y a mí. Ok. Salvador y yo. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Quién de ustedes va a empezar a explicarnos esto? Salvador. Yo. Ok. Bueno, primero tradujimos tla por hombre o por gente, pero teníamos duda si era como cosa indeterminada. ¿Ah? Entonces, Pregunta, y eso puede ser error mío. ¿Esta no tenía larga en la estandarización? No, no tenía, por eso no sabíamos. Bueno, digamos, incluso no teniendo la larga, este shi les tendría que haber llevado una lectura muy específica. ¿Se acuerdan que era tla con los morfología de imperativo? Ay, quiero estornudar. yo no recuerdo, la verdad. ¿Alguien más, Elvia? Imperativo más cortés. Bueno, por una parte puede ser un imperativo más cortés, ¿no? Entonces, Ajá, además de que se utiliza para hablar de condiciones, por efectivamente, favor. cuando tenemos este tla y este shi, es un imperativo cortés. Entonces, le podemos poner aquí, no me acuerdo qué glosa le estábamos poniendo a este, creo que optativo también. O Emilio, ¿tú los tienes a la mano? Ay, sí, pero están mis notas, a ver, déjame ver. Tú tienes nada más la glosa que le poníamos para regularizarlo, pero creo que sí era optativo. Sí, sí era optativo. Ok, bueno, entonces, este era un optativo. Y ahora sí, vamos con el Sí. Xicualmocaquiltican. Xicualmocaquiltican, sí. Ah, sí, el she es lo que estábamos viendo, ¿no? Ahorita del vetativo. O es de esto que estaba comentando usted. O sea, como del imperativo. Sí. Recuerdan, decíamos que más bien el vetativo no se expresa con she, sino que mantiene los prefijos normales de ti y de am. Y entonces el she sí es específicamente segunda persona de imperativo, ¿no? Entonces le ponemos dos imp y vamos a saber que es plural, ¿no? ¿Por qué sabemos que es plural? Pues porque está hablando de más de una persona, ¿no? Sí, pero también la morfología nos lo está diciendo. Es este can de acá, ¿no? El can plural para optativos e imperativos, más bien, la forma del morfema de plural en el verbo para imperativos y optativos siempre es can, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que este she es un plural.
Pero bueno, entonces, eso nada más nos dice algo del sujeto. Vamos al interior del verbo, ¿no? Entonces, Salvador, ¿qué tenemos ahí? Primero está, bueno, después del she está, identificamos el verbo comer, Ajá. seguido de una ligadura y un reflexivo. Y luego el verbo kaki, como entender, lo usamos. Y lo que nos faltó fue precisamente ese ti, que pues no supimos glosar. Ok. ¿Alguien reconoce la estructura de esta palabra? Empecemos por este ilti, ¿no? Que dice Salvador que les faltó glosar. ¿Alguien reconoce qué es este ilti? ¿Cuál, perdón? El tic. El ilti de aquí. Está después de kaki. ¿Es el aplicativo? Es un aplicativo. Bueno, pongámosle aplicativo. En realidad es un causativo, ¿no? Pero pongámosle que el chiste es que sube la valencia en este caso, ¿no? Pongamos lo que sea. Aplicativo. Y ya sabemos que es plural, lo que sigue, ¿no? Y entonces, kaki puede hacer muchas cosas. Efectivamente, uno de sus sentidos es entender. Creo que aquí es más su sentido más literal, que es el de escuchar, ¿no? Entonces le ponemos escuchar. Y entonces tenemos un aplicativo con un reflexivo. Entonces, ¿qué significa eso? Piensen que además aquí ya le están hablando, ¿no? Aquí hay una descripción y aquí empezaba el diálogo. Entonces aquí hay una persona que está hablándole a otras personas. ¿Quiénes son las personas? Perdón, Elvia. ¿Le está dando una orden o como una sugerencia? Ajá, pero ¿a quiénes? Ah, siento que son los frailes hablándole a los mexicas. Exacto. ¿Puede ser? Son los frailes hablándole, no a los mexica en general, sino a los tlactoque. Y entonces, ya vimos que aquí desde que se hace referencia a ellos, hay respeto en la construcción de la oración, digamos, ¿no? Y entonces, si aquí tenemos de nuevo un morfema que sube la valencia y luego tenemos un reflexivo, entonces, ¿qué sentido tiene esta construcción? Honorífico. Exacto, es un honorífico que está en plural por el can, y entonces nada más nos hace falta saber qué hacer con este, ¿no? Efectivamente, uno podría pensar que este qua es comer y está nominalizado, ¿no? Es decir, tiene una forma que significa un sustantivo. Y habíamos hablado la clase pasada que o una posible lectura de bueno es que sea la forma nominal de comer. ¿Se acuerdan? Que había ahí como que yo les dije que incluso a mí no me convencía, pero que se ha propuesto que es así. Y entonces, ¿qué significaba quali como esta forma nominal de comer? Quali es bueno, ¿no? Y entonces, esto podemos hacer el análisis que hizo Salvador, reconociendo que quali viene del verbo comer, o podemos dejarlo como quali, independientemente de cuál sea su raíz, ¿no? Digamos, son dos niveles distintos de especificación. Aquí se fueron al más específico de todos. Lo que importa es que de todos modos este quali signifique, independientemente de que venga el verbo comer o no, significa bueno, ¿no? Y entonces, tlashi cual mocaquiltican, ¿qué significará entonces? Quali también puede ser bien, pues, ¿no? No solo bueno. ¿Escuchen bien? Exacto. Y como uno que tiene una orden matizada, entonces puede poner algo así como por favor. Además creo que era la estrategia que teníamos para traducir estas. Escuchen bien. Y ahora sí,
Salvador, Totlaxohuané. Sí. A ver. Pusimos, glosamos to y ahí habíamos hecho una glosa antes de Tlazo, que lo habíamos puesto como amar, pero pues no, o sea, no sé, porque también está Tlazohuani, que es como el que se extiende o el que se... Mm. Claro, que sería del eventual, ¿no? Con ese ni que tenemos. Entonces, pues no sé si es amar. Podría ser como Amado, querido, amado. Exacto, ¿no? Está hablando, recuerden que esta raíz tlazo, que luego encontramos como en tlazoctli, luego en verbos como tlazocti y tlazoctla, que tlazoctla es el amar, es algo así como ser querido, una cosa así. Y fíjense, ¿no? Tenemos este one, que ¿qué significaba? de posesión. Exacto, es un posesivo plural. Y además aquí tenemos un to que nos está diciendo que todo el contexto es posesivo. Entonces, el Salvador, la de amar, era como justo como la lectura que tenía estos, ¿no? Y entonces, por favor, escuchen bien, ¿quiénes? Pues los que no, dice ámense. Nuestros queridos, nuestros... Nuestros queridos, porque el E es como de también, como lo que veíamos en Chane, como de, es el que está amando, ¿no? Entonces debe ser como sus queridos o Queridos nuestros. Más bien, este es el vocativo, ¿no? Recuerden, cuando la E tiene el acento, y además totlaxohuané, cuando tenemos esa estructura, este es el que se utiliza para llamar a alguien. Entonces, no nos metamos tanto con esta E, pero justo todo lo demás que han dicho sobre esto es exactamente lo que han dicho, ¿no? O sea, tenemos Tlazog y está poseído por nosotros. Entonces será algo así como nuestros queridos, ¿no? Y se parece como cuando ustedes abren, o bueno, me imagino que puede ser así, un correo electrónico, o están escribiendo un correo electrónico a alguien con quien tienen un poco de confianza, y empiezan así como querido mío, querida mía, una cosa así. Justo eso es lo que les está diciendo, ¿no? Queridos míos, queridos nuestros, por este todo de acá, ¿no? ¿Sí queda claro todo esto? Sí. Ok. ¿Cuánto es de esto? ¿Dónde acababan ustedes? Perdón, Salvador. En Netitlanistlatoli. Un poquito abajo de lo subrayado. Ajá. Ahí, Ahí. Sí. Ah, Ahí, aquí. ahí, sí. Innetitlanistlatoli. Ok. Creo que nos va a faltar tiempo en realidad para llegar hasta allá, ¿no? Sí. Y sí, como lo usamos también nos va a faltar bastante más. Entonces les propongo lo siguiente. De tarea queda la traducción de esta parte que ya está más o menos ordenada. Les mando nada más estas glosas para que las tengan y traduzcan esta parte. Y entonces la próxima clase vemos el tema rápido de los direccionales, o sea, del introverso y el extroverso, que son los que nos faltan, y seguimos con esto, ¿no? Entonces, Emilio, Salvador, Elvia, ustedes son los que hicieron esta parte, ¿verdad? Y podemos reenviarte el documento. Es que te enviamos uno que no nos dimos cuenta, pero no era el editado. Entonces, de hecho, se notan nuestros comentarios. Me daba mucha risa que dice, así dejémoslo, ¿no? Entonces... Sí, está bien. Sí, ya lo vi. Entonces, sí, si quieren, o sea, vuelvan a echarle el ojo. Si tienen dudas con las glosas, podemos resolverlo por correo o por el Facebook y volvemos a empezar la próxima clase desde acá, ¿no? Desde el Tláxico al Mocaquiltican. Y entonces ya esperemos que para la próxima veamos todo el texto y entonces ya podemos traducir toda esta parte. E insisto, para la próxima clase ya va a estar completo el documento con lo que nos faltaba, ¿no? Entonces, dudas en general con esto. ¿Alguien tiene algún comentario? No. No. ¿Les parece que sí es buen ejercicio o les está complicando demasiado? A mí me da miedo eso último.
está bien. ¿Cómo? Que si sí les parece que van bien en general o se les está complicando excesivamente. Pues en lo personal creo que está bien. A mí también, creo que son fallos más como a lo mejor de recordar temas que ya hemos visto, o los como vocabularios nuevos, o así cosas como que salen como, que no son muy constantes, a lo mejor en lo que pues nos llegamos a trabar, pero de ahí en fuera yo no he sentido así como algo así como de los ejercicios anteriores a así digamos, Sí. caray, ¿ahora qué está pasando? Creo que Diego se trabó justo cuando iba a decirnos la verdad más grande de todas, pero bueno, ya nos la perdimos, Diego, a no ser que la quieras repetir, pues, ¿no? ¿En qué parte me quedé? Con respecto a Ah, los... caray, ¿qué está pasando? Dijiste algo así. Ahí luego se escuchó eso, sí. Que digo que con respecto a los ejercicios anteriores, yo no siento que sea así como de, caray, ¿qué está pasando? Sino o sea, sí veo como una continuidad justamente con algo nuevo, pero no siento así como que diga, ay, estoy perdido en lo que estoy haciendo. Ok, bueno, entonces, digo, dado que la de Diego fue como la impresión que a mí me gustaría que todos tuvieran, me voy a quedar con esa impresión, o bueno, quedémonos con esa impresión. Sí, en realidad creo que lo cierto es que sí es un texto muy difícil, ¿no? Y si no les está pareciendo tan complejo, pues significa que pues sí hemos avanzado más o menos bien durante ya casi un año. Entonces, bueno, vamos de nuevo a las glosas, quienes faltan, Elvia, Emilio, Salvador, hagan la versión no con notas, sino la versión ya glosada. Si tienen dudas, ustedes, cualquiera otra persona que tenga dudas, pues comuníquense, no se queden con la duda hasta la clase, podemos resolverla, a veces son cuestión solo de como afinar el corte de la glosa y ya sale con eso el significado que estamos buscando, ¿no? Y quienes hicieron la parte B, yo no me acuerdo a quién le tocó, pero suban también sus glosas para poder integrarlas a este documento, ¿no? Digo, evidentemente la parte B ni siquiera es esta, porque hay una que empieza con A, que si no mal recuerdo, Crista, ustedes hicieron esta, ¿verdad? Em, Nos toca no, David y a mí. Ah, Sí. entonces la A no, es- nosotras hicimos una que tenía creo que inciso C. ok, entonces, digamos, bueno, esta está ya aquí, y entonces la que le tocó a Crista, no recuerdo quién más, es la C, y faltan las Bs, ¿no? Entonces, si alguien tiene la B, no sean mala onda, suban la glosa para poder integrarla acá, y vamos revisándola el próximo martes, ¿no? Si quieren afinar también los que hicieron la parte B, su análisis, pues comuníquense conmigo, y lo vamos resolviendo ya en la computadora, y pues ya, con eso esperemos que quede mucho más ordenado para el próximo martes, avancemos más rápido, veamos las partes problemáticas, ya salió alguna de los que yo creía que eran problemas con este texto, que es el vetativo, que no habíamos visto, ya lo vimos. Entonces, quienes le tocó que por ahí hay un vetativo, pues ya saben, ¿no? Que eso es un vetativo. Entonces, pues si no hay más dudas, pues nos vemos el próximo martes. Y ahorita les subo las glosas de la primera parte para que puedan traducirla, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, Gracias. Vale. semana. Gracias, Gracias, igualmente. hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Bonito fin. Bueno, ustedes, ya regresa el semáforo rojo, cuídense. Ya mero regresará, ¿no? Gracias. Nos Igualmente. vemos. Que tengan buen fin. Gracias. Gracias.